Podcast.azteca. Información, chistes y diversión para personas como tú. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de tu podcast Punto Azteca. Soy Aldo Santillán, es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy vamos a estar charlando sobre un tema muy importante, un tema que nos habían estado pidiendo mucho, que es referente a la prevención de los delitos cibernéticos. Y bueno, pues quién más que para darnos esta charla tan amena que el maestro Guadalupe Nuño. Guadalupe, bienvenido, mucho gusto tenerte una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, aquí estamos para responder las dudas que existan sobre ese tema. Muy bien, y bueno, pues entrando un poquito en materia, pues los delitos cibernéticos actualmente han ido en incremento, pues debido a esta situación que tenemos de la pandemia, pues estamos más en constante, ¿cómo mencionarlo? Pues sí, estamos más, interactuando más bien, con las redes sociales, con el internet. Y bueno, pues esto también nos hace más propensos a ser víctimas de algún fraude o ser víctimas de algún delito cibernético, ¿no? Y bueno, pues me gustaría empezar, Guadalupe, primero ¿qué es un delito cibernético? ¿Qué es lo que se consideraría como un delito cibernético para saber si somos víctimas, si no somos víctimas o cómo ubicarlo? Ok, muy bien, bueno, vamos a iniciar primero con el concepto sobre cibercrimen. ¿Qué es el cibercrimen? Esto se refiere a los delitos cometidos por medio de dispositivos que se conectan a internet, con el uso ilícito de equipos para promover o realizar prácticas ilegales como la pornografía infantil, el robo de información personal o la violación de las leyes de asociación como difamaciones y muchos otros. Hoy en día la delincuencia cibernética, Aldo, ha creado una industria que genera miles de millones de dólares de ingresos cada año y gran parte de estos son fraudulentos. Se calcula que circulan más de 3,000 billones de dólares cada año y que perjudican a 1 millón de usuarios por día, que equivale a 14 víctimas por segundo. Por lo tanto, por lo que tenemos que estar alerta en todo momento para no formar parte de esas estadísticas. No, y luego pues también como lo mencionas, pues entonces es un delito que prácticamente solamente necesitamos una computadora y bueno, pues actualmente más bien la mayoría de las personas tenemos acceso, ¿no?, a una computadora o tenemos acceso al internet ya por medio también de los celulares, de los distintos dispositivos, ¿verdad? Muy bien, Guadalupe. Y bueno, dentro de estos delitos, ¿cuáles son los que son más comunes? Bueno, de los delitos cibernéticos más frecuentes son los que están relacionados con los agravios y calumnias, como el acoso, la pornografía infantil, los derechos a la propiedad intelectual, industrial, el fraude, entre muchos otros. Pero principalmente como el robo y la usurpación de identidades de las personas. Unos de los ejemplos serían como los sitios falsos. Estos son sitios web que están diseñados para parecer exactamente un sitio web legítimo. Esto lo hacen para engañar y pedir que se dé información personal como contraseñas de cuentas, direcciones, números de tarjetas de crédito y muchos otros. Estos intentos normalmente se realizan a través de un correo electrónico, una dirección de correo falsa, imitando a otra persona o compañía. Un sitio falso fue detectado actualmente, de hecho estamos ahorita en el tiempo de pandemias, que se trataba de una empresa fachada que ofrecía productos para enfrentar la presente pandemia por medio de portales falsos. Otro delito sería la suplantación de identidad. Esto es a menudo lo que sucede cuando las estafas anteriormente mencionadas tienen éxito y alguien obtiene acceso a nuestra información personal. Una vez que un criminal obtiene nuestra información que desea, puede hacer compras de toda índole, tales como comprar o alquilar una vivienda o incluso obtener empleo, todo mientras usa nuestra propia información. Esto puede potencialmente drenar una cuenta bancaria, arruinar el crédito de una persona. Normalmente son delitos que toman mucho tiempo en arreglar el lío de este crimen crea. Para que este delito se te resuelva, Aldo, se debe de presentar primero un informe policial, esperar a que el banco devuelva el dinero, que cancele las tarjetas, que ponga una alerta de fraude en todos los informes de crédito y hable en cualquier empresa afectada. Entonces es complicado por todo el caos que ocasiona. Uno más sería el hackeo ilegal. Este delito parece cuando un delincuente se ayuda con un PC para robar información confidencial y por lo general se trata como un delito grave. ¿Cómo se puede evitar esto? Protegiendo con contraseñas todos nuestros archivos,
usando contraseñas complejas con una mezcla de letras mayúsculas, símbolos, cambiándolas regularmente entre muchos otros. Ya que estadísticamente se tiene contemplado que la contraseña más utilizada a nivel mundial es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, es lo más común eso. La que casi todos usamos en algún momento que hemos utilizado, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí también, bueno, es importante hacer referencia o hacer hincapié que en muchos de esos sitios lo primero que te van a preguntar de ley es tus datos personales, ¿verdad? Como nombre, correos tal vez, y generalmente siempre por ley, como ya no lo mencionaste, algún número de cuenta bancaria, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y bueno, dentro de estos delitos, ¿cuál es el que sí se lleva como más a cabo, así de estos 3 que acabas de mencionar? Ok, uno de los delitos más cometidos en la actualidad sería la extorsión. Esto sucede cuando alguien utiliza internet para extorsionar y solicitar dinero de una persona o empresa. Esto sucede de varias maneras, Aldo. Alguien puede tener acceso a información personal y amenazar con exponerla a menos de que se te pague. O incluso los delincuentes pueden llevar a cabo algún tipo de ataque cibernético y luego exigir pago para detenerlo. Mantener las cuentas protegidas con contraseñas y software actualizados para frenar esos ataques son tareas que siempre tenemos que tomar en cuenta todos, cualquier ciudadano, no únicamente empresas, sino cualquier persona. El acoso de igual manera es un delito bastante común, que de hecho son de los más comunes, debido a que mucha actividad de internet es anónima. Desafortunadamente, esto puede conducir al acoso cibernético, que a menudo afecta a adolescentes. Por lo tanto, es importante educar a nuestros hijos en esta materia. Tenemos que recomendarles que no agreguen a personas que no conozcan en redes sociales, que es muy común. Muchos de adolescentes tienen 4,000, 5,000 agregados, pero muchos no conocen. Entonces tenemos que tener cuidado a quienes agregamos y con quienes hablamos. Incluso si se tiene amigos en común, hay que prohibirles el acceso a esos sitios de web. Para cesar el acoso, la mayoría de los sitios de redes sociales cuentan con una función para bloquear a todas las personas que nos molestan. Pero es muy importante saberlo. Si el acoso se convierte en amenazas, pues es posible atender en acciones legales. Muy bien, entonces aquí también, como nos comenta el maestro Guadalupe, esos delitos, bueno, no solamente van enfocados o van encaminados al nivel económico o al sector económico más bien, sino que también mediante estos delitos pues te puede poner tu misma integridad en peligro, ¿verdad? Muy bien, maestro. Y bueno, y en caso de que nosotros ya hayamos, bueno, no, antes de pasar a eso más bien, me gustaría que usted nos comentara qué es lo que podemos hacer, o qué medidas generales podemos tomar o debemos tomar para poder evitar ser víctimas de algún delito de estos. Bueno, para evitar ser víctima de los delitos cibernéticos, se sugiere adoptar cambios en nuestras actividades, mismos que podrían ser como las siguientes: incrementar la atención de lo que hacemos por internet. Debemos tener mucho cuidado de hacer compras online, enviar correos, tener citas por este medio, que es muy común, y en general en el uso de las redes sociales. En estas últimas tenemos que evitar publicar información que vulnere la integridad de otras personas, que también es muy común en la actualidad. Por lo tanto, debemos de ser selectivos en la información que compartimos por WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook y muchas otras redes sociales con las que estamos interactuando. Y en todas estas redes que mencionamos y otras, tenemos que evitar otros puntos. Subir problemas familiares, por lo que te conviertes en un blanco vulnerable cuando haces eso. Evitar formar de los planes de vida privada, o evitar que informes de tus planes que vas a hacer a diario, de tus planes vacacionales, porque les estás diciendo al delincuente dónde te encuentras, a dónde vas, cuáles son tus hábitos, ¿sí? Entonces también tienes que evitar mostrar tus domicilios, tus horarios, todas esas referencias, porque les estás dando información. Generalmente todas las personas, perdón por interrumpirte, Guadalupe, pero generalmente todas esas personas que van en camino al trabajo y que ya están publicando en WhatsApp o en alguna red social de rumbo al trabajo, que llegan al trabajo y ya están publicando, que van y desayunan y publican hasta en dónde desayunan, etcétera, ¿verdad? Sí, bueno, igualmente
son necesidades humanas de estar vinculándonos con los otros, que subimos también fotos de nuestros hijos y muchas otras cosas más. Pero bueno, tenemos que tener cuidado que no solamente las personas que conocemos nos ven. Las redes sociales como tal, sabemos, cualquier persona puede entrar si no les ponemos los vínculos de bloqueo adecuados. Entonces también se recomienda eso, para evitar que personas externas se metan a visualizar nuestras redes sociales. Hay que ponerle las contraseñas correctas, los vínculos correctos, para que solamente las personas cercanas tengan el acceso. Si no, toda esa información normalmente les estás dando un prototipo de cómo te mueves, cómo te comportas, y a partir de ahí es más sencillo que te cometan delitos cibernéticos. Muy bien, quedas mucho más expuesto, pues ya publicando toda tu información y tal cual, pues aquí ya no se esfuerzan tanto en estar indagando. ¿Por qué? Porque pues muchas veces uno mismo, como ya lo mencionas, es el que proporciona esa información, ¿verdad? Y bueno, Guadalupe, pues en caso de que nosotros ya hayamos sido víctimas de algún delito cibernético, ¿qué nos recomendarías o qué es lo que podríamos hacer en esta situación? Ok, bueno, para poder evitar los delitos cibernéticos tenemos en cuenta sencillos aspectos que se detallan a continuación. El primer punto sería el reclamo de los datos personales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Un estafador siempre pide datos claves como excusa para realizar transferencias de dinero o envíos lo antes posible. Nunca brindes documentos personales ni cuentas o números de tarjeta de crédito por email o WhatsApp o ninguna otra red. Las empresas serias jamás piden esos datos. Entonces, en cuanto tú tengas ese vínculo que te están pidiendo tus datos personales, ten cuidado, ¿ok? Hay otro punto que hay que estar atentos, que es la paciencia del pescador, así se le dice. Un estafador busca atrapar tu atención con un anzuelo que sea muy tentador, como el envío de una fuerte suma de dinero o cambio de un bien o servicio por el que está dispuesto a pagar el precio que sea. Tal pago nunca se concreta y el que termina enviando el dinero es el destinatario. La entrega de un premio es otra de las carnadas que suelen usarse, aunque cada vez menos debido a que su éxito ya normalmente ya no pega. Ya las personas también estamos comprendiendo un poco más ese tipo de delitos. La idea es que para retirar un premio debes pagar los gastos de envío y de aduana. Finalmente el premio nunca llega. Entonces, bueno, normalmente también este ya está bajando, pero por la información también de la educación que estamos teniendo muchos usuarios. Otro punto a tomar en cuenta son los documentos falsos, que es muy común que un estafador utilice credenciales falsas para brindar su credibilidad. Quien te contacta vía links, web falsas, documentación que parecen real y fiables, pero claramente no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro de los elementos es si en algún momento te piden dinero con excusas como impuestos, gastos de envío, cualquier otra excusa sirve para pedir efectivo al destinatario, supuestamente para destrabar una transferencia de dinero, un premio o muchas otras cosas. Entonces tenemos que tener cuidado en todos estos puntos para en el momento que posiblemente estamos siendo víctimas o vamos a ser víctimas, tengamos esta información y poderla evitar. Sí, entonces, como lo comenta aquí el maestro Guadalupe, siempre ser muy minuciosos en la información que compartimos. Siempre ser muy selectivos, que sí compartir, que no compartir. Y bueno, pues también como ya nos lo comenta él, siempre estar verificando la autenticidad de estos sitios web para asegurarnos pues de que no ser víctimas de algún fraude o de alguna estafa. Y bueno, entonces, en caso de que yo ya haya sido víctima del delito, que ya me hayan estafado, que ya hayan hecho alguna suplantación de identidad con mis datos personales, ¿qué es lo que debería hacer ya en esa situación, ya en ese caso? Ok, bueno, parte de lo que tenemos que hacer es si hemos sido víctimas de algún delito donde intervenga el uso de internet, como el fraude, amenaza, extorsión, todos estos delitos que ya los hemos comentado, tenemos que presentar una denuncia ante la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, la cual se ubica en la calle 14, 2550, entre la calle 3 y la calle 5. Tienen horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, o bien podría presentarse al Ministerio Público de su identidad. Aquí tenemos que tomar en cuenta unas partes específicas, no es únicamente ir, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos, que es necesario presentar la siguiente documentación original y copia, que sería una identificación oficial. Para poder hacer una réplica de una denuncia, tiene que haber algún demandante, entonces tienes que tener identificación oficial como demandante.
Tienes que manejar una acreditación del delito por medio de documentos. ¿Esto qué es? Tienes que llevar pruebas, ¿ok? Por lo tanto, puedes llevar cheques, recibos, impresiones de correos electrónicos, de las páginas web, de imágenes, de perfiles de redes sociales, etc. Pero entonces tenemos que ir ya preparados con todo eso. Y para el proceso de integración de la averiguación previa, en las agencias del Ministerio Público te van a pedir una narración de hechos. También tenemos que llevar los datos específicos ya para poder hacer nuestra narración de hechos de forma correcta, las cuales deben de contener en un punto las circunstancias de hecho. ¿Qué me va a decir la información? Me tiene que decir el modo que pasó, tiempo y lugar. Entonces, en las circunstancias tenemos que referir modo, tiempo y lugar. Y también tenemos que mencionar los datos generales del inculpado. Sí, no basta con mencionarles que todos los trámites, bueno, normalmente ahí en Fiscalía todos los trámites son gratuitos, pero sí tenemos que ya ir con toda la información específica para evitar todavía, si de por sí los trámites son engorrosos, nosotros por la falta de información y la falta de documentación los engorramos un poco más. Sí, entonces así de esta forma pues hacerlos un poco más ágiles. Y bueno, en caso de que no hayan escuchado bien todos los documentos que necesitan, Guadalupe, hay una página en internet donde ellos puedan consultar todos esos documentos que necesitan. Bueno, en sí se encuentra el Centro de Prevención Social que implementa el programa de ciberseguridad entre la población general. Pertenece a Fiscalía y cuentan normalmente con información general, pero también educan o dan educación a las personas con diferentes características o funciones. Cuentan con sesiones informativas que podemos solicitar a las escuelas, cualquier empresa, para que también les expliquen todas estas medidas. Y al igual en escuelas hacen obras de teatro. Ahorita, bueno, por la pandemia están canceladas, no se están llevando a cabo, pero igual es bueno que las tengan contempladas. Muy bien, pues ya lo tienen, querida audiencia. ¿Qué es lo que podemos realizar en caso de que hayamos sido o en caso de que vayamos a ser víctimas de un ciberdelito? Pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado este tema, esperemos que haya sido claro, conciso. Y bueno, pues alguna última recomendación, Guadalupe, antes de despedirnos. Bueno, pues sí, le comentábamos en toda la plática, hay que tener cuidado en todas nuestras redes sociales. Se nos hace sencillo subir cualquier documento, información, y no sabemos quién nos vea, entonces hay que tener cuidado en todo momento. Muy bien, entonces ya lo escucharon, jóvenes. Pues bueno, un gusto haber estado con ustedes en una edición más de tu podcast Punto Azteca. Me despido y nos vemos en la siguiente. #yo soy Azteca. Podcast Punto Azteca. Información, chistes y diversión